después dije que Bonpland mandó las semillas, se cultivaron. Hay un botánico, Sentiler, que la describe como especie nueva y la llama Victoria, dedicada a la reina Victoria. Por eso el género Victoria cruciana. Esa es la explicación que tenga ese nombre, el irupé. También hay otras especies que viven en Brasil. El nenúfar es ahora Nelumbonaceae. Nelumbor nucifera es el nenúfar de China, que tiene un aspecto bastante similar a Ninfea, y decía que sacan una cantidad de productos del nenúfar en China y lo utilizan como aromatizantes y demás productos cosméticos, etc. El nenúfar entonces, que repito, está muy ligado a la cultura china, vive, por supuesto, en el este asiático y es otra ninfeácea. Yendo a Cabombáceas, dentro del orden ninfeales, tenemos el género Cabomba, que en este caso la planta está totalmente sumergida, también con un dimorfismo foliar. Tiene flores trímeras con distinto número de estambres. Y van a observar en la lámina que hay una serie de hojas en forma de plato, que son las que tienen flotabilidad, totalmente diferentes a las restantes, que son totalmente hendidas, muy fidas, digamos, en su limbo. Y esas superiores de margen entero que dije son las que sostienen la inflorescencia, que emergen en el agua para ser polinizadas posteriormente. También es Cabomba caroliniana, está muy bien representada en nuestros humedales, en todas las lagunas del sistema Liberá, y que a veces sus poblaciones son tan densas que un poco dificultan la navegación siempre motorizada, ¿no es cierto? Por supuesto, contribuyen a purificar el aire. Dejando ya entonces ninfeales, vamos y parte de angiospermas basales, vamos a Magnolidia. Este es un grupo muy interesante que está representado por dos órdenes. Magnolidias comprende magnoliales y laurales por una parte y piperales por el otro. Las magnoliales son plantas normalmente leñosas, dije que eran árboles, que tienen también esa predisposición de piezas florales helicoidal, con dialicarpelía. Magnoliales comprende dos familias, magnoliáceas, que dije que están representadas fundamentalmente en el hemisferio norte. Son plantas arbóreas muy usadas como ornamentales, y en New York, por ejemplo, en el Jardín Botánico de New York, puede estar toda la vegetación bajo hielo, nevada, y las magnolias tienen flores abiertas. Las anonáceas, por otra parte, es una familia que tiene representantes en nuestro hemisferio. En nuestra flora tenemos anonáceas, después les voy a mostrar cuáles son. Laurales comprende una sola familia, las lauráceas, que también son plantas aromáticas, son todas arbóreas, y las lauráceas están muy bien representadas en nuestra flora, y es la familia botánica ni más ni menos de los laureles. El otro orden, piperales, tiene dos familias, aristoloquiáceas y piperáceas, ahora lo vamos a desarrollar. Normalmente son plantas herbáceas con una disposición de flores muy particular, en algunos casos piperáceas reducidas a espigas densas, y en aristoloquiáceas normalmente son flores monoclamidias, o sea, con un solo verticillo, y después vamos a analizar qué estructura particular tienen las aristoloquiáceas. Yendo a magnoliales, entonces ahí tenemos el detalle de las magnolias, la disposición de piezas florales que les dije, con diferentes números de estambres y carpelos libres, que fundamentalmente cuando estos carpelos cuando se produce la fecundación, van a originar frutos que son polifolículos, o sea, un fruto seco, a diferencia de lo que ocurre en Anonacia, como vamos a ver después. Hay una anécdota muy linda. Nuestros ancestros
que vine a Italia, mi abuelo materno trajo, cuando vino a Italia, dos cosas. Estacas de vid, que hizo una vid, los cultivó en nuestra huerta, y también semillas de magnolia. Teníamos una magnolia que medía más o menos 15, 20 metros de altura. Así que está muy ligado a nuestras costumbres. Repito, las magnolias viven en el hemisferio norte. Todo lo que van a ver acá es cultivado como ornamental, ya que es una planta de flores muy vistosa. Tenemos lo más común es Magnolia grandifloria y Liriodendron tulipífera, que es lo que normalmente llaman tulipanero. El liriodendro es una planta de mucho desarrollo, puede llegar a medir más de 30 metros de altura, y ahí se está produciendo la caducifolía porque estamos terminando el verano. Esto es en New York Botanical Garden en Estados Unidos. Decía que las anonasas tienen representantes de nuestra flora. A Anonasias pertenece la chirimoya, como por ejemplo, que es muy cultivada en el centro o noroeste de nuestra zona y se consume como fruto. Anona chirimoya es un arbusto, un arbolito pequeño, con las características, con flores muy poco desarrolladas, muy particulares el aspecto que tiene, normalmente entonces también con dialicarpelia, y en este caso el fruto es una polibaya, que se consume, por supuesto. Las chirimoyas se consumen en dulces o de otro tipo de cocción. Como nativa también tenemos Anona marginata, que es el araticú, crece en nuestros bosques hidrófilos, tiene la misma forma de flores que el resto de las anonas, y el fruto en este caso es bastante más pequeño, pero repito, está muy ligada a nuestra flora del noreste argentino. Laurales. Bueno, laurales comprende entonces una sola familia que son las lauráceas, que generalmente son plantas aromáticas, leñosas, arbustivas o arbóreas. Tienen flores trímeras o tetrámeras, normalmente tetrámeras, con una particularidad. Normalmente las flores son muy poco vistosas, pero tiene una particularidad, tiene anteras masudas, y esas anteras es el carácter que separa la laurácea y el resto de familias. Tiene dehiscencia barbar, o sea, ahí lo tienen en detalle, se abren como dos ventanitas. Cada estambre puede tener en la base o en la parte media del filamento estaminodios o algún tipo de constricción, tiene varios súperos. Y repito, el carácter para separar claramente anonáceas es el androceo, o sea, el tipo de dehiscencia de las anteras. Los frutos generalmente son carnosos, tienen una cúpula basal carnosa, que se asemejan a las bellotas, pero nada que ver, y generalmente son muy coloridos. Lauráceas tenemos varios géneros en nuestra flora. No nos olvidemos que la selva paranaense vulgarmente se conoce como una selva mixta de Laurasia. Una Laurasia cultivada muy importante, netamente americana, es Persea americana, o sea, la palta, que se cultiva mucho en nuestra zona. Es un fruto, una pseudobaya, que está teniendo cada vez más importancia en todo lo que es los círculos alimenticios. Decía que la palta es americana, aparentemente se origina en Sierra Nevada, en California, en Estados Unidos, y después de muchísimos años parecería que con el cambio climático se desplaza su distribución hacia el sur y queda un centro de variación importante en México, Guatemala y Honduras. El, el origen de la Sierra Nevada de California me hace acordar que es la zona donde andaba el zorro. A mí me encantaba mirar el zorro porque, ¿saben por qué? Porque representaba cómo España pierde el estado de California por malos manejos como han hecho en otros países que colonizó. Ahora el zorro me lo reemplazaron y lo dan una sola vez por día. Así que recuerden, la palta se origina en la zona de cerca de San Francisco, Los Ángeles, Santa Bárbara, y después pasa con los cambios climáticos a través de los años, pasa al centro de América. Parecería que faltaría un individuo intermedio, porque si bien dicen que
se dispersó por herbívoros. Es muy raro que un herbívoro coma un fruto tan grande, así que evidentemente falta un tamaño de planta intermedia en su sistema evolutivo, tal vez con frutos un poco más pequeños. Bueno, dicho este chisme, pasamos a las lauráceas que se encuentran en esta zona. Ahí tenemos el laurel blanco, Nectanda megapotámica, con las típicas flores, dije muy pequeña. Nectanda megapotámica es muy abundante entonces en la selva mixta de Misiones y también es abundante en las selvas marginales del río Paraná y Uruguay. Es el laurel, es una planta, es un árbol maderable que también se le ha pegado un jaque interesante con respecto a su extracción. Y ahí tienen los frutos carnosos con la cúpula carnosa que les dije, característico de la Eurasia, y las típicas flores pequeñas pero con anteras masudas. Nectanda angustifolia es un árbol de menor porte y está más circunscrito a bosques hidrófilos, está muy bien representado en todo Liberá. Repito, es un árbol de menor porte que la especie anterior y vive hasta en los embalsados, formando pequeños bosquecillos puntualmente en la laguna Iberá. Ocotea acutifolia también es el laurel negro, también está representada en la selva mixta de Misiones, tiene otro color el follaje, hay que ver, personalmente se pueden distinguir, después de haber visto bastantes de estas plantas. Se caracteriza por tener esa cúpula coloreada, como dije, en el tipo de fruto, y las flores también son muy poco vistosas y con la característica de las anteras de la licencia valvar que les comentaba anteriormente, típico entonces de la Eurasia. Cultivadas tenemos el alcanfor, que antes se usaba para hacer inhalaciones o tratar congestiones respiratorias, Cinnamomum cánfora, que ahora perdió un poco de uso, pero en la antigüedad se lo usaba muchísimo como medicinal. También es una laurácea, la planta de cianeterno de los laureles, traído de Europa, Laurus nobilis, que es la que se usa generalmente para condimentar salsas, etcétera, en la elaboración de pasta, etcétera. Ahí directamente se usa la hoja o el laurel molido. Ocotea porfiria es una planta muy interesante, es el llamado laurel de la falda. Y recuerden, por favor, esto. Antes se llamaba Febe porfiria. Recuerden que es endémica, vive exclusivamente, ahí tienen la foto en la parte izquierda superior, en las yungas. Ocotea no baja de la yunga. Es el laurel de la falda endémico de la yunga, que es uno de los endemismos que nosotros, o sea, una de las plantas que únicamente crece ahí, como otras leguminosas, como por ejemplo la tipa, como otra meliácea, por ejemplo, cedrela, lilioy. Repito, Ocotea porfiria, entonces es el laurel de la falda y es endémico, vive exclusivamente en yungas. Yendo al orden piperales, que yo les decía, acá hay dos familias, Aristoloquiáceas y Piperáceas, que tienen particularidades especiales en las flores. Generalmente las Aristoloquiáceas son monoclamidias, las flores con todos los pétalos unidos, son plantas herbáceas, generalmente trepadoras, están representadas en nuestra flora. Tienen un ovario ínfero que se confunde con el pedicelo de la flor y una cavidad que ven ahí, muy notoria. Y en esa cavidad se encuentra el ginóforo, el ginostegio, perdón, o ginostemio, que nada más que nada menos, como vemos en la foto del ángulo superior derecho, el androceo y gineceo totalmente unidos o confluenciados. Son inferovariadas, repito. Las flores de Aristoloquia tienen forma de tubo, que parece una trompeta. Normalmente un colorido que varía entre el amarillo con máculas castañas y tienen pelos introrsos en el interior del utrículo y de la garganta, o sea, pelos que miran hacia adentro. Entonces
El olor fétido que tienen generalmente las flores atraen a polinizadores, los insectos entran a ese tubo y por la desesperación por salir, que no pueden salir por esos pelos introsos, producen la fecundación de la planta, de la flor. Esa fecundación termina en una cápsula septicida dehiscente, que son las características canastitas. Aristoloquia tiene, repito, varias especies cultivadas en nuestra flora y silvestres. Generalmente son plantas silvestres con algunas especies cultivadas. Fue usada en la antigüedad como medicinal. Aristoloquía significa parto fácil, pero en altas concentraciones de preparados de aristoloquia produce aborto, o sea, es abortiva. Ahí tenemos especies en nuestra flora como Aristoloquia argentina, Aristoloquia triangularis, Aristoloquia fimbriata. Fíjense que siempre tiene el colorido en la garganta y ese labio que sobresale con distintas formas para captar polinizadores. Tiene máculas que varían, dije, entre el castaño y el amarillo. Esto es Aristoloquia grandiflora, cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Tiene flores excesivamente grandes y muy llamativa, se la cultiva como ornamental. También tiene las cápsulas dehiscentes características de este grupo de plantas. Por otra parte, dentro de piperales tenemos las piperáceas, que generalmente son plantas herbáceas, arbustivas o muy pequeñas, epífitas. Hay dos géneros muy importantes, peperonia y piper, que se caracterizan por tener ese tipo de inflorescencia, espigas muy densas, flores muy poco desarrolladas, simplemente protegidas por una bráctea, tanto las femeninas como las masculinas. El fruto es una baya, perdón. Y tenemos entonces, por una parte, las plantas totalmente herbáceas, dije generalmente epífitas, crecen sobre un hosperante, como peperonia, peperonias nativas como arifolia, cicinata, rotundifolia, y muchas peperonas que son llamadas los dólares o la monedita, que son peperonia caperata, obtusifolia, muy cultivada, y varias especies que se cultivan como ornamentales por el colorido de las hojas y esa venación curvinervia que normalmente prima en este grupo de plantas. El otro género es piper. Piper tiene varias especies, son arbustos, eh, todos los pipers son arbustos, generalmente herbáceos, con nudos muy prominentes, por eso a los pipers nativos les llaman rodilla de vieja, pero es un carácter que tiene interés taxonómico. Decía que hay 4 o 5 especies de piper nativos en nuestra flora, y hay uno cultivado, el piper niru, que es nada más y nada menos que de acuerdo al estado de madurez, se diferencia, es una sola especie que diferencia de pimienta negra o pimienta blanca, que se utiliza mucho como condimento. Entonces, peperonia y piper son los dos únicos géneros que vemos con representantes nativos, con especies cultivadas y que pertenecen a la familia Piperaceae, que es el último, dentro de Piperales, que es el último orden que vemos en Magnoliales. Dejando entonces los grupos anteriores, vamos a hacer una pequeña introducción al tema que nos convoca a la clase que viene, monocotiledonias. Dije, se caracteriza fundamentalmente por la estructura interna. O sea, la diferencia neta y fundamental de separar mono de dicotiledonia es la estructura interna de tallo. En un corte transversal de las monocotiledonias siempre van a ver la estructura que ven en la foto, en el preparado, con accesorios colaterales cerrados, no hay ningún tipo de cambio, ni tampoco hay un crecimiento secundario, excepto algunos géneros que tienen crecimiento secundario atípico, como los que vamos a ver ejemplo las palmeras. Son flores trímeras, generalmente muy vistosas. Vamos a ver cuál es con ovario supraoínfero, con
3 a 6 estambres. Varía la posición del ovario. Normalmente los tallos pueden tener una estructura de caña con nudos y entrenudos, cañas huecas o macizas. Es muy común encontrar plantas geófitas, o sea, ustedes ya saben que esa forma de vida de Ranquier, con presencia de bulbos, el caso típico de la cebolla, con ese tallo discoidal y catáfilos. Es en ese tallo discoidal donde se encuentra la gran cantidad de raíces en cabellera, que es lo más común en este grupo de plantas, que normalmente son raíces que no son embrionales, son raíces adventicias, porque dijimos que el, el meristema radicular simplemente actúa como un austorio y no desarrolla raíces definitivas. Normalmente los granos de polen son unicolporados. Dije, es muy común encontrar tallos huecos o macizos con hojas envainadoras. Realmente se diferencia una vaina, o sea, una envoltura del tallo de la base foliar hasta la apertura de la lámina, que normalmente tiene una venación paralelinervia. Es muy raro encontrar paralelización retinervada en monocotiledonia. Son siempre paralelinervia con un grado de lignificación que varía y sílice que varía de acuerdo a los grupos. Mañana entonces, Dios mediante, vamos a dedicarnos a todo este gran grupo. Vamos a comenzar con todos los órdenes que comprenden monocotiledonias. Hay una cantidad de órdenes que tienen generalmente mucha importancia, como serían los ocultivos, así que le vamos a dedicar el tiempo necesario. Bien, con esto terminaríamos la primera gran parte de angiospermas. Repito, vimos las basales, vimos el clado magnolides, hicimos la introducción de monocotiledonia y con eso nos encaramos al gran grupo de monodicotiledonias y eudicotiledonias, que son las más diferenciadas, las superiores y las que le vamos a dedicar tiempo. Quedo a la espera de preguntas, disculpen la introducción en su momento y por supuesto dispuesto a escuchar los requerimientos que tengan. Gracias. Bueno, antes que nada, pedir disculpas por la interrupción y hacer una aclaración. Me avisaron de alumnado que esta semana vamos a estar así, con este tipo de reunión que se corta los 40 minutos, por una cuestión de que están con licencias ocupadas por los exámenes. Así que vamos a ser precavidos y, por ejemplo, esta tarde que tenemos teoría a las 15 horas, yo voy a iniciar la reunión, por ejemplo, 14:55, como para aprovechar al máximo y tener una interrupción más o menos equilibrada. Así que para Porque tener en cuenta, ¿cómo dije? estaríamos en el Zoom como si no tuviéramos licencia, o sea, en el Zoom Exactamente, del uso gratuito, 45 minutos. exactamente. Eso me informaron acá de alumnado que es por Ok, esta semana, por los exámenes nada más. Así que, bueno, está bien. por eso pedir disculpas por la interrupción. Fíjate si hay alguna pregunta, Marquito. Estoy viendo acá en el chat, todavía nadie preguntó nada. Y bueno, están todavía con unos minutos disponibles por si alguno tiene alguna consulta que hacer respecto al tema de hoy. Hecho. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Sí. Yo no sé cómo ampliar la pantalla para verlos a todos, Gaby. Acá en el chat, Inge, preguntan, ¿podría repetir? Yo supongo que dice, ¿podría repetir los géneros nativos de peperomia? Yo creo que se refiere a las especies nativas de peperomia, pero Sí, quiero ver todo. No quiero compartir. ahí está, ahí los ves. Bueno, especie nativa arifolia, son dos o tres, pero no es fundamental recordar las especies nativas. Lo importante es que las piperáceas simplemente comprenden dos familias muy contrastantes y
generalmente sepan que las piperáceas, que las peperonias son herbáceas, generalmente epífitas, mientras que los pipers son arbustivos. ¿Estamos? Arifolia es una cicinata, hay varias especies de peperonia nativa que están en el Parque Nacional de Iguazú. ¿Está? Marquito. Sí, 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 estoy leyendo el chat, dice, muchas gracias. Otra pregunta. Quería preguntar si saben si en Corrientes Capital se puede encontrar alguna de las plantas que se dio en teoría. Están preguntando por el práctico de hoy, que nosotros le exigimos que consigan todas las plantas que les dimos en la lista, así que... Mira, acá en la calle detrás de Ilolay, que es una calle asfaltada que sale a Independencia, a unos 70 metros más o menos. No es Libertad, Marco. ¿Cuál es la que pasa Centenario, por Canga? No, Centenario. no, no. Corta, no, corta sin Centenario. ¿Es la Prida? Es la Prida, a continuación de la Prida. Bueno, la continuación de la Prida, antes de llegar a la salida de Independencia, hay una nectandra megapotámica, pero está totalmente sin flores. O sea, ahí hay un laurel. Después, el resto no están en flor, ni las aristoloquias. Normalmente las aristoloquias son cultivadas. Es muy común ver en los jardines en torno a las casas en torno a la facultad que son los isipó, vulgarmente llamados isipó. Pero no es época de floración. Sí, también hay bastantes plantas de palta, que algunas todavía tienen un poco de flores. Ah, eso, sí, sí. Perdón, falta puede haber, pero yo no vi florecida, Marquito. Ajá. Sí, yo acá en el barrio San Antonio Este, San Roque y Doctor Montaña y algunas todavía. Sí. ¿Alguna otra consulta? No veo si está Mariana Ferreira. Sí, estoy, Inge. Ah, no, era para preguntar por la asistencia, porque con esto de la interrupción se me olvidó preguntar la asistencia. No, sí, sí, ya está. Bien, bien, antes que me olvide. Bien, Mariana. Bien. Muy atenta, Ferreira. Bueno, parece que no hay más preguntas, Inge. Así que bueno. Marquito, entonces nos tratamos de comunicar, tratamos de hacer la reunión de 14:55. Yo voy a abrir la sala, sí, 14:55, por las dudas que tengamos las mismas eventualidades. Así por lo menos se corta Ah. a mitad del teórico y no queda muy desequilibrado para la grabación, sobre todo. ¿Veo bien o tuvimos 78 chicos, y eso sumando a nosotros 4 o? Sumando a nosotros 4, sí. Porque esos son los Sí, Entonces sería participantes. Ahí le en un descontamos. momento había más, Sí, estaban más. algunos seguramente tienen algún problemita por privado. Me avisaron que hay cortes programados en varios lugares de la provincia. Así que por ahí puede que estén teniendo problemas eso va a ser también. un problema. En los Eso va a prácticos, ser un estén problema atentos en los porque prácticos, chicos, porque se le va a plantear la posibilidad de hacer una especie de réplica de los prácticos de esta semana, quizás el día miércoles o jueves, para priorizando a aquellos que tuvieron problemas de conexión o que no se pudieron conectar en sus horarios respectivos. Así que bueno, vamos a estar organizándonos de esa manera para que todos puedan eh, participar de los trabajos prácticos, sobre todo, ¿sí? Así que bueno, atención que cualquier cosa le avisan a su jefe de trabajos prácticos. hay mucha gente del Chaco que tiene problemas de fuente de luz, ¿eh? Ojo. Sí, muchos postes y cableados quemados por los incendios, Sí, además de los problemas lógicos, digamos, de la época con la seca que hay. Y acá en Corrientes, en la provincia de Corrientes, también hay muchos. sí. Bueno, nos vemos. Gaby, ¿qué me dijiste, por favor? ¿Salgo de la reunión? Abrazo, gracias por Nos vemos, Inge, todo. hasta la Un tarde. gusto, Mariana. Un gusto, Hasta Rafa. luego, Un Inge. gusto. Chao, nos vemos. Gracias por Hasta la todo. tarde, hasta la tarde.
Luego, profe. Hasta luego. Chao, Rafín, querido. Ahí ya se están yendo todos. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Rafa, respondiendo a tu pregunta. ¿Rafa estás? Se fue Rafa también. Se fueron todos, Inge. Rafa se fue. Bueno, él tiene que preparar la clase enseguida, así que con vos, Mariana. Claro. Bueno, yo le Sí, mensajeo por Inge, privado ya. porque me está preguntando algo de los cuadros, así que ya le contesto él por privado así le avisa a los alumnos. Bueno, Inge, listo, Bueno, nos yo vemos a la voy, tarde. eso mismo, acuérdate que voy a empezar 5 minutos antes Sí, del horario fijado por si acaso. sí, perfecto. Aunque ahora me desapareció de acá de la esquina el de 40 minutos, dice Zoom reunión nomás, y eso suele aparecer cuando tenemos tiempo ilimitado, así que ahora ya no entiendo qué pasó. Pero bueno, más Bueno, vale prevenir que curar, dijo. exactamente. Bueno, Bueno, Inge. nos vemos a la tarde, Mariana. Cuando Sí, Inge, salgan, adiós. cuando salgan todos, yo cierro la puerta acá. Bueno, adiós. Chau, chau. Chau.